Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bienvenido a mi canal, bienvenido a este video. Mi nombre es Anel Sosa. Vamos a ver en este video cómo calcular volúmenes y te voy a explicar que estos volúmenes son muy fáciles. Si tú ya te sabes las fórmulas de área, la de volumen, tienen 2 o 3 detallitos que te vas a aprender súper rápido las fórmulas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este video. Y también, claro, veremos algunos ejemplos que vamos a resolver. Bien, te presentaré aquí algunas fórmulas, pero te voy a decir que el volumen, para que rápido te lo aprendas, el volumen es igual a área de la base por altura. Con eso que tengas en mente, te vas a aprender las fórmulas. Entonces, volumen es igual al área. Recuerda que área y superficie es lo mismo, ¿no? El área de la base por la altura. Entonces, tú te tienes que fijar en la forma en que tiene, qué forma tiene tu base. Vamos a ir recorriendo algunas figuras y de ahí vamos a deducir las fórmulas. Entonces, si el volumen es igual a área de la base por altura, veamos el cubo. Pues el cubo ve qué forma en su base. Es un cuadrado. Y tú ya sabes que el área del cuadrado es lado por lado. Y entonces le calculas el área a la base y luego la altura, pues como es un cubo, la altura mide lo mismo. Por lo tanto, entonces sí, la fórmula para el volumen de este cubo es igual a lado al cubo. Vamos a ver cómo se trabajan los prismas y las pirámides, ¿sí? Para empezar, primeramente, la diferencia entre un prisma y una pirámide es que pues uno termina o la base superior es la misma a la base inferior en el caso del prisma y pues la pirámide termina en una punta, ¿sí? Así me voy a referir a las pirámides. Termina en punta y el prisma no. El prisma es como una cajita. Ahorita vamos a ver esto, ¿no? Recordemos que dijimos que el volumen es igual a área de la base por la altura. Entonces tú vas a observar en tu prisma qué forma tiene la base, ¿sí? Si es un cuadrado o un rectángulo, pues tú vas a multiplicar lado por lado aquí en las bases. Si fuera 4 y 4, si fuera 5 y 2, aquí en las bases, esas se multiplican y así tendrías el área de la base. Y después multiplicarías por la altura. Entonces esas tres dimensiones, sean iguales, sería como el cubo, o fueran diferentes, se van a multiplicar entre sí. Y así tendrías entonces el volumen para este prisma. La diferencia con una pirámide es que cuando termine en punta lo vas a dividir entre 3, ¿sí? Entonces, si le calculas el área a la base, así como te dije, dependiendo de sus medidas, y después lo multiplicas por la altura, ¿sí? Igual que el prisma, pero como termina en punta, entonces ese resultado lo divides entre 3, ¿sí? Este es un detallito que tienes que acordarte y te voy a anotar aquí. Entonces, si termina en punta, entonces divides entre 3, ¿ok? Vamos a ver otro prisma y claro, otra pirámide también. Vamos a pensar que ahora nuestra base es un hexágono, ¿sí? Voy a comparar el volumen de un prisma hexagonal y de una pirámide hexagonal. Un prisma, entonces, es cuando las bases, recordemos, las bases son iguales, ¿sí? Y la pirámide es cuando termina en punta. Entonces, para calcularle el área, lo que habíamos dicho, bueno, el área a la base, porque ya habíamos dicho que el volumen es igual al área de la base por la altura. Observemos que aquí se trata de un hexágono, entonces recuerda que para calcularle el área a un hexágono es perímetro por apotema sobre 2. ¿Sí? Ya no fue como anteriormente que vimos lado por lado, sino aquí como observo que es un hexágono
o puede ser un pentágono o cualquier otro polígono de más lados que sea regular, así sería su fórmula. Perímetro por apotema sobre 2 viene siendo el área de la base y lo multiplicas por la altura. ¿Sí? Aquí podemos observar que el prisma pentagonal o hexagonal como este, todos esos casos va a ser área de la base, que es perímetro por apotema sobre 2, y lo multiplicas por la altura. Si fuera una pirámide, si estuviéramos hablando de una pirámide, entonces, como termina en punta, pues este resultado lo divides entre 3. ¿Sí? Observa que es lo mismo que hicimos para el otro caso en el que la base era un cuadrado o un rectángulo. Si termina en punta, divides entre 3. Te voy a presentar una imagen para que lo recuerdes. Aquí estamos comparando volúmenes de un prisma y de una pirámide. ¿Sí? Si las bases son iguales, ¿sí?, y tú tienes este cubito o este prisma, lo que puedes hacer es llenar esta pirámide de un volumen y lo vas vaciando y te puedes dar cuenta que equivale a 3 volúmenes. ¿Sí? Tú necesitas 3 volúmenes de la pirámide para completar uno solo del prisma. Entonces estamos viendo que eso es como lo voy a calcular, el volumen, área de la base por altura, y si termina en punta es entre 3. Ahora vamos a ver qué pasa con un cilindro y un cono. ¿Sí? El cilindro, observemos que su base, ¿cómo es? Pues es una circunferencia, un círculo. Entonces, ¿cómo le calculas el área a esa base? Pues en específico, cuando es de esa forma, pues es pi por radio al cuadrado. Entonces es área de la base, pi por radio al cuadrado, por la altura. Es la misma fórmula que estamos utilizando. ¿Sí? Siempre va a ser área de la base por altura. ¿Y qué pasa con el cono? La diferencia entre el cilindro y el cono es que tienen la misma forma en su base, ¿sí? Pudieran tener hasta la misma altura, pero el cono termina en un vértice, en una punta. ¿Qué hicimos hace rato con la pirámide? Dividimos entre 3, entonces seguimos la misma reglita. Si termina en punta, divides entre 3. ¿Sí? Sería algo parecido a lo que te mostré en las imágenes. Si tú tienes un cilindro y un cono con la misma área de la base y la misma altura, tú puedes llenar tu conito 3 veces, lo vacías en el cilindro y ocupas ya el volumen total. ¿Sí? Necesitas 3 conos para llenar un cilindro. La última figura que vamos a ver y que son de las más usadas, estas son las que más usamos, es una esfera. En el caso de la esfera es quizá la única que tengas que aprenderte y equivale a 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Cómo recordarla? Pues la de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Aquí tendría que ser pi por radio al cubo porque estamos hablando de volúmenes, ¿sí? Y no puedes tenerle otra dimensión a la esfera, no puedes sacar otra más que el radio. Por eso va a ser pi por radio al cubo. Y a lo mejor entonces lo único que te tienes que aprender es que corresponde a 4/3. 4/3 de pi por radio al cubo. Ok, te platico lo que pasa con volúmenes de troncos cortados. Bien, para poderte explicar las fórmulas de volúmenes en los troncos y que te las aprendas, vamos a recordar un poquito de cómo se calcula el área de un trapecio, como este que tengo aquí del lado derecho. Te decía que un trapecio es pues como un rectángulo, pero medio deformito. Entonces tú tienes, si fuera un rectángulo sería base por altura. La altura está muy clara, aquí es de 4 centímetros. Pero observemos que las bases son distintas. Tengo una base más pequeña y una base más grande. Entonces, como hay diferencia entre estas dos bases, ¿cuál usarías? Pues para que no haya pleito, pues qué tal si sacamos un promedio.
Y llegamos entonces a la fórmula de área de este trapecio, que dice que es igual a sacar el promedio de las bases, base mayor más base menor entre 2, eso sería sacar el promedio de las bases, y lo multiplicas por la altura. ¿Sí? Entonces, para que no haya pleito, sacamos el promedio de las bases y multiplicamos por la altura. Esto que te acabo de decir es precisamente lo que vamos a hacer con los volúmenes, ya sea de un tronco, de una pirámide o de un tronco de un cono, ¿sí? Un tronco de una pirámide, pues fue una pirámide que fue cortada. Aquí haz de cuenta que terminaba en punta, pero la cortamos en alguna altura, se cortó, ¿sí? Y lo mismo, un cono que hemos cortado, ¿sí? Terminaba por acá la punta y lo cortamos. Para calcular los volúmenes de estos troncos, lo que vamos a hacer es pues sacar un promedio de las bases. Para el volumen, entonces, lo que tú vas a hacer es, si se trata de una pirámide, vas a calcular el área mayor, ¿sí? El área menor, las vas a sumar y la vas a dividir entre 2. Eso es lo que vas a hacer. Es el área de la base más grande más el área de la base pequeña, de la de arriba, lo divides entre 2 y lo multiplicas por la altura, ¿sí? Es lo mismo, área de la base por altura. Ya tú tendrás que fijar de qué forma son esas bases. Si son, por ejemplo, cuadrados o rectángulos, pues sería lado por lado. Si es, por ejemplo, que viene de un cono, entonces, pues lo que tienes que hacer es pi por radio al cuadrado de la parte de la base mayor, pi por radio al cuadrado de la otra base, ¿sí? Lo sumas, lo divides entre 2 y lo multiplicas por la altura, ¿sí? Entonces, si tú quisieras sacar, por ejemplo, el volumen de vamos a pensar como un vaso de unicel, ¿sí? Que ya casi no se usan, pero pues uno de esa forma, en donde es como este que está aquí, pero este está al revés, ¿no? Está como de cabeza, pero es lo mismo. Tengo diferentes bases. Una es más pequeña, la otra es más grande si lo volteo, pero para que no haya pleito, entonces sacamos promedio y lo multiplicamos por la altura. Bien, pues hasta ahí vamos a dejar este video en el que te expliqué cómo calcular distintos volúmenes, pero a partir de lo que tú ya te sabes. Y básicamente con lo que tú ya te sabías de área, ahora podemos decir que ya te sabes volúmenes. Entonces, ya hasta en el siguiente video vamos a ver ejercicios donde vamos a practicar las fórmulas.